Estúpido y sensual. Ay, sí, maldita sea. Pero bueno, así es el sistema de Satanás. Lleno de libros. Me acordaba de un libro de los adventistas que nos hacían leer ya de adolescentes, más que nada, que lo estuve intentando conseguir, pero no lo conseguí por ningún lado. Pero escuchá el nombre del libro. Preparados para dar respuesta. Mira. O sea, no me puedo acordar, me encantaría conseguir ese libro para alguna otra sesión que hagamos y buscar así párrafos, frases, lo que sea, porque hoy no recuerdo cosas específicas, pero era una gran manipulación, digamos, o sea, que ejercían con ese libro un gran adoctrinamiento. Porque si hay algo que tienen los adventistas así muy fuerte, es como un adoctrinamiento muy intelectual, si se quiere. Los adventistas son muy estudiosos, entre comillas, de la Biblia, la llevan una banda, ¿viste? Te toman exámenes, o sea, en las escuelas hay una materia que varió de nombre con los años, historia bíblica, Biblia solamente también le decíamos en un momento, pero no era que solo estudiábamos la Biblia, sino que estudiábamos también los libros de Elena de White, que es la profetisa adventista, y también estos libros más modernos que cada tanto sacaban, como este, Preparados para dar respuesta, ¿viste? O sea, que siguieron sacando literatura con el paso de los años, aparte de lo de... Siguen. De hecho, en el anterior yo te había comentado de que esto, no sé si lo siguen haciendo, yo calculo que sí, digamos, estos libros de salud, de bienestar, ¿viste? Con los que enganchan a la gente por ese lado, ¿me entendés? Por justamente un lado sensible, vulnerable, por ahí, alguien que está pasando una situación de salud. O libros de estudio también, porque como tienen carreras, tienen escuelas, en las materias como biología, ciencias naturales. Bueno, por ejemplo, una materia que yo nunca tuve en la escuela dentista fue física. Claro. Porque está muy vinculado con otra mirada del mundo, digamos, otra mirada que no creacionista. Qué loco. Bueno, esto que me contás me suena familiar. En un inicio, o sea, los testigos de Jehová no se llamaban testigos de Jehová. Cuando Russell se separó de los adventistas y formó su propio movimiento, eran los estudiantes de la Biblia. Es una parte interesante de la historia de los testigos, porque es el inicio de ellos. O sea, mira, te diría que es el inicio y no, porque ellos fueron estudiantes de la Biblia hasta en 1932 más o menos. Lo que sucede es de que muere el presidente, Russell, muere, y después de él viene otro presidente de la sociedad Watchtower que se llama Rutherford. ¿Qué es Y la sociedad cambian, Watchtower? sí, ¿Qué es la, eso, la sociedad? la sociedad Watchtower es lo que fundó Russell. Es Ah, muy ok. loco. Acá nos metemos quizás así muy de lleno en todo lo que estuvimos hablando la vez pasada y retomamos. Russell entra, se siente llamado por los adventistas, empieza a reunirse con ellos y forma una asociación con Barbour. El chabón era adventista, era un gran predicador de la época, este Barbour, y entra en asociación con Russell. En definitiva, Russell, como era millonario, le daba plata a Barbour para poder imprimir sus revistas y difundir su ideología. En aquel entonces, en esa sociedad, publicaban el Heraldo de Sion, algo así se llamaba la revista, o el Heraldo del Vigía. ¿Puede ser que existía hasta hace Sí. poco? Me suena mucho, Heraldo, me suena. Sí, a mí también me suena. Los testigos de Jehová, bueno, se separan, o sea, Russell se separa de Barbour y armas Watchtower, que es la torre del vigía. Que, bueno, traducido al Atalaya, español nuevo es la atalaya. claro. Sí, sí. Pero bueno, esa es la forma jurídica o así es que él establece la corporación religiosa, ¿no? En esos entonces. Cuando muere este chabón, que era una corporación editorial, ¿no? Que publicaban revistas y libros con toda la doctrina. Viene este presidente Rutherford que cambia radicalmente, a él lo conocían, es histórico, como el gran juez porque era muy severo. Y trajo muchos cambios a la religión, la institucionalizó y cambió el nombre. Ya no eran más estudiantes de la Biblia, sino testigos de Jehová. Y es muy loco lo que pasó, que esto es historia, pero nadie la sigue. Que los estudiantes de la Biblia que empezaron con Russell siguieron siendo estudiantes de la Biblia después del nacimiento de los testigos de Jehová. O sea, el movimiento que fundó Russell en 1932 con Rutherford se dividió.
Siguieron claro, los estudiantes de la Biblia por un lado y por el otro los testigos de Jehová. Fue una cisma en la religión en ese momento, porque no, la mayoría de los seguidores de Russell no estaban de acuerdo con todos los cambios y nuevas doctrinas que estaba poniendo el nuevo presidente. claro. Pero bueno, es histórico que se los conoce como los estudiantes de la Biblia. De hecho, ellos siempre se paran así el cuello diciendo que son estudiantes. Existe la escuela del ministerio teocrático también, donde se los entrenan para predicar y hablar. Y tienen un libro que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras, que es el equivalente al que vos me estás diciendo que te recordás. Sí, 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 totalmente. O sea, hay muchas cosas, muchos puntos en común. Ni hablar de, bueno, la escuela de teología también en Entre Ríos, que está la Universidad Adventista, está la carrera de teología, en la que, bueno, tenés que estudiar ahí si querés ser pastor adventista, obviamente. Pero una pregunta que me llamó la atención, me dijiste que Russell era millonario. ¿Él era millonario, digamos, de cuna o se hizo millonario? El papá de él montó un negocio y le fue muy bien y heredó a su padre, porque Ah, ok, falleció no, joven su padre. no es que se hizo millonario o no hay registro al menos con las cuestiones de la No, predicación y eso. él empezó con todo el movimiento y de hecho pudo impulsarlo, tener capital para producir, eh, poner en marcha el negocio, porque era un negocio, en aquel entonces se vendían las revistas. Claro, claro, claro. Si bien él estaba muy convencido de todo eso, también esto que yo te contaba de que era muy fanático de las pirámides y viajaba y pasaba mucho tiempo ahí también en expediciones. Todo eso se lo puedo permitir porque tenía Un capital importante. tal cual, un respaldo no económico. Claro, Sí, sí. Bueno, no, porque a diferencia de los adventistas, o sea, lo que se cuenta de Miller y Elena G. White, que son los fundadores, es que ellos eran campesinos, digamos, eran gente tal que no cual. tenía buenos recursos. Ahí hay un vacío, estuve buscando, pero hay un vacío legal histórico, no hay data, digamos, de cómo de repente empiezan a fundar, porque fue bastante rápido el tema de fundar instituciones, escuelas, hospitales, que obviamente es con la recaudación de los feligreses, pero en un principio, o sea, lo que se cree fue que cuando, lo que hablamos la vez pasada, este origen que fue el Gran Chasco, en el que la gente cedió sus propiedades o las vendió por nada, es probable que haya habido alguna maniobra ahí de Miller y del NGY para adquirir esas propiedades y enriquecerse, digamos, y fundar la corporación, porque Sí, fue realmente muy rápido. Y también hubo una división ahí, así como me contás que con esto de que se armó dos grupos, porque a partir de Gran Chaco, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero nació también la religión bautista, que la diferencia principal con los adventistas es que no hacen el sábado, no son sabatistas. a ver, mira, voy a hacer una corroboración. Es en vivo. Dale. Yo lo que había leído por arriba era de que sí, muchos grupos lo que hicieron en ese entonces fue, se llama disonancia cognitiva eso, Eh, cuando pasa eso en la mente, ¿no? Que vos tenés una expectativa o tenés una bajada, una realidad, y de repente los hechos te confrontan con que no es así. Entras en negación, lo justificás, ponés peros, no querés ver la situación. Eso se llama disonancia cognitiva y eso le pasó a muchas de las personas que creían o realmente esperaban que sucediera algo en 1844, era, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y lo que hicieron fue reinterpretar, ¿no? Bueno, se equivocaron en el cálculo y siguieron intentando recalcular. Este señor Miller en un principio dijo, me equivoqué, no es en 1844, es en 1845, pero un año más y después cuando evidentemente no pasó nada, ahí dijo, no, listo, yo ya me equivoqué. Pero después hubo otros grupos que sí siguieron con esa idea. Claro, la interpretación que a nosotros nos enseñan de ese hecho, que creo que la mencioné la vez pasada, es que en realidad Miller no se equivocó, o sea, sino que interpretó que venía Cristo cuando en realidad lo que pasaba en ese momento es que Cristo tendría que haber venido, supuestamente, ¿entendés? Pero como Mm. el mundo no estaba listo y como no iban a ser muchos los salvos, lo que hizo, pues que buenito él, fue hacer lo que es pasar al tiempo de gracia. Eso nos enseñan que desde 1844 es que el mundo está en tiempo de gracia, que Jesús pasó en el templo que está en el cielo, que es una representación muy ilusoria de lo que era el templo acá en la tierra de Israel. Mm. Jesús pasó de estar en el lugar santo, al lugar santísimo, a
terminar como de limpiar los pecados del mundo para que hayan más salvos y, bueno, y manipular a más gente para enriquecerse los adventistas. Claro, están todos en la misma. Esa fue la interpretación que nos dan, esa es la que nos enseñan en la escuela, o sea, bueno, en la iglesia mismo, ¿viste? Yo calculo que también lo hacen porque todas estas datas que se puede encontrar, más hoy en la era del internet, entonces, Claro, como que si nos llega esa data, nosotros estemos preparados para la respuesta, ¿viste? Que nosotros claro. podamos decir, no, pasa que estamos en tiempo de gracia, y qué sé yo. Sí, obvio. No, sí, obvio que de alguna manera u otra te la van a querer dibujar. El tema es que tampoco hay mucho, viste, como para poder aportar de pruebas, ¿no? Sí. De todo lo que pasó en esa época, de lo que se le dijo a la gente. Mira, ahí está buscando la iglesia bautista. De hecho, este señor Miller era bautista cuando empezó con estas ideas de que se puede calcular la segunda venida de Cristo. El movimiento de la iglesia bautista fue fundada en 1600, o sea, Ah, ok. un par de años antes. Bastante. Sí. Entonces iba Eh, por ahí la data. sí, sí, tenía como relación con el bautismo, la iglesia bautista, quiero decir, ¿no? Bueno, y después sería cuestión de ver bien, seguir qué es lo que hizo Miller después del gran chasco. Sí, sintió una profunda amargura, se decepcionó, pero bueno, sí siguió Yo la data manteniendo que la fe. tenía era como que él se abrió, tal vez justamente retomó esto de la iglesia Mm, bautista, capaz que eso fue, y a mí ya se me mezcló la data ahí de lo que a mí me enseñaron, me pasa muchos años también, pero lo que tengo sí, entendido es que él se abrió de los adventistas, o sea, como que si bien fue un precursor, no siguió, y la principal precursora desde esa época fue Elena G. de White. sí. Que vos me dijiste que eran empresarios también, No, ellos eran, según tengo entendido, eran campesinos o gente campesinos. de clase, claro. Nos mostraban películas y todo, tienen producción cinematográfica Mm. de la historia de Guay, de todo esto. O sea, yo lo recuerdo de estar en la iglesia y que nos proyecten la película en algún momento, ¿viste? O mismo en la escuela. Pero, ¿qué onda? ¿Era como una santa la señora? Era, bueno, yo creo que había más o menos comentado la vez pasada, ella, y esto también lo recuerdo muy bien en imágenes porque está en la película, ella había sufrido un accidente de chica que una Sí. nena le tiró un piedrazo acá en la frente. Entonces había quedado como medio lela, ¿viste? Y cada tanto, de más grande, digamos, o sea, era una niña, creo que tenía 8 años cuando le pasó eso, 6, y de adolescente o de adulta temprana, a los 20 años, ella empezó a tener episodios de catatonía, Mm, en los que cuando ella se despertaba, o sea, pensaban que estaba muerta, que de hecho era muy común en la época, gente que la enterraban viva porque pensaba que estaba muerta, sí. pero no, o sea, siempre, no sé por qué tengo muy marcada esto de que nos enseñaban de que le ponían una vela acá en la nariz para ver si respiraba, y efectivamente respiraba a muy baja, como su organismo estaba al mínimo, digamos. Y cuando ella se despertaba de esto, tenía salud, tenía como supuestamente revelaciones de Dios, digamos. Mm, A mí lo que me parece como pensado desde un lado más racional, si se quiere, biológico, médico, como se lo quiera llamar, es que ella tenía, de hecho mi padre es médico y yo le pregunté, o sea, una lesión cerebral te puede producir ataques de catatonía, me dice, sí, de hecho eso es epilepsia. O sea, no mm. toda la epilepsia no es necesariamente convulsiva, no es que alguien que tenga epilepsia va a tener convulsiones, sino que el cerebro entra como un cortocircuito y, bueno, le manda una reacción al cuerpo que puede ser convulsionar o puede ser entrar en catatonía, digamos. Y como era Claro. una chica que vivía la religión y vivía la Biblia y qué sé yo, estaba como tan cargada de todo ese bagaje, en sus sueños flasheaba Sugestionada. esa, ¿viste? O sea, cada uno de sus sueños flashea lo que vive también. Y bueno, y se Sí. despertaba y todo el mundo creía que ella tenía revelaciones de Dios, digamos. Bastante común para la época de también mucha falta de conocimiento de la medicina y todo Sí, eso. muy, pero muy de la época. Mm. Es muy loco todo esto, ¿no? Estos movimientos que nosotros habíamos mencionado en la charla anterior de traer un mormón, que son movimientos religiosos que tienen muchísimo que ver. Bueno, esto de los mormones que también tenían su profeta y a quien Dios les revelaba cosas. Eh, o sea, hay una razón por la que son tan similares todos estos movimientos religiosos, porque todos están con esta idea de la segunda venida inminente, de los últimos, de los santos, de los últimos días. Últimos días. Los únicos salvos, la religión Sí, verdadera. Todos y tienen esta más o menos el mismo cuestión, discurso. Mm. sí, sí, bueno, pero más allá de eso, de la inminencia del fin del mundo, de la venida de Cristo, ¿no? Que tienen estas religiones. Mm. Este flash con las profecías, el profeta que me reveló. eh,
porque, nada, o sea, más allá, y esto es lo que estuve leyendo en la semana sobre estos eventos históricos que sucedieron. Nosotros hablamos del Gran Chasco, que es un evento que marca el fin de una cuenta, ¿no? Que estaban esperando, va a llegar este día, va a pasar algo, no pasa nada, ahí se desilusiona todo. Pero si rebobinamos un poco más en la historia, ¿cómo es que se produce esta expectación de que tiene que pasar algo, va a venir Cristo? Hay dos eventos históricos que nos llevan a eso, que es el primer gran despertar y el segundo gran despertar. Ok. Son eventos históricos. Vos ¿En qué el, consisten? El ahí primer, nunca va. escuché hablar del primer de eso. Y es muy, es muy loco porque el despertar, así también se llama la revista de los testigos de Jehová. Ellos le llaman despertar. Claro. Pero bueno, fueron momentos en la historia. El primer gran despertar ocurrió entre 1700, a finales de 1700, principios de 1800, en Gran Bretaña y en las colonias de Gran Bretaña que estaban en Estados Unidos. En un movimiento de avivamiento religioso, donde se empezó a dejar de ver tanto a las instituciones religiosas como único puente hacia Dios y se empezó el tema de que la salvación se la podía ganar uno mismo de acuerdo a lo que hacía, ¿no? Y empezó a cortarse un poco eso de para salvarte tenés que ir a tal iglesia. Claro. Eso fue el primer gran despertar que fue muy único, o sea, yo lo noto como un factor por el momento histórico, ¿no? La joven Estados Unidos, que ni siquiera era Estados Unidos, era en Colonia, que todo este fervor religioso lo que hizo fue justamente aglutinar o dar un sentido de pertenencia a todas estas colonias que años después buscaron también independencia ¿cómo se dice? De Inglaterra. Exactamente. Claro. Bueno, es todo si vos te pones a investigar sobre este hecho histórico, es muy interesante también, ¿no? Pero bueno, pasando a los años, en el segundo gran despertar, que ya Estados Unidos se había independizado, tanto el primer gran despertar como el segundo estuvo como liderado por personas que predicaban. En el primero iban recorriendo campos y se juntaban las personas. En el segundo gran despertar era ya como más masivo. Se empezaron a introducir cantos y emoción dentro de condimentos, estos condimentos dentro de la religión, que antes era como más solemne todo. Y esto era un movimiento que abarcaba todo Estados Unidos y que no abarcaba una religión sola, sino que era gente que se incorporaba como de distintas religiones. Tal cual, era un avivamiento religioso que impactaba a todas las denominaciones. Claro. Pero que Mm. termina creando otra, digamos. Sí, bueno, en ese marco de este segundo gran despertar, que estaban pasando cosas, se estaba movilizando muchísimo, o empezando a acelerar el movimiento de las sociedades y del mundo. Bueno, ya se había inventado el telégrafo, de repente vos te podías comunicar instantáneamente a cualquier parte del mundo, como que se vivió un cambio muy grande el mundo, también teniendo en cuenta los ferrocarriles. eh, la gente empezó a tener una sensación de que la vida estaba cambiando. Y bueno, y con esto mismo, de que es, en el marco del segundo gran despertar, donde se hablaba y se debatía mucho de la Biblia, surgió la idea que esto mismo se hizo posible gracias a estos movimientos, que los campesinos tuviesen interés en la Biblia y pudieran acceder a uno y a leerla y a interpretarla sin necesidad de ir a la iglesia, fue que este señor Miller flashó que podía calcular la segunda venida de Cristo. Ahí va. Eh, pero bueno, todo por este movimiento de fe, de mucho hablar, que se estaba dando, ¿no? Pero bueno, ya eso nos lleva al gran chasco. Claro, claro. Bueno, y los mormones también están ahí en el medio del segundo gran despertar. No, no se adhieren al tema de esto de Miller, las ideas milleristas. Ellos lo que hacen es, bueno, flashear de que tienen un profeta, ¿no? Joseph Smith, que justo está en Estados Unidos, justo lo que Estados Unidos estaba necesitando, un profeta vivo, Ese es a que quien ellos llaman el mormón o el primer mormón o algo así, ¿no? sí, no sé cómo lo llaman a Joseph Tienen Smith. el libro del mormón, yo sé que es como que habla de él, digamos, que es su
Bueno, este refugio. señor, el Joseph Smith, como que tuvo una revelación de parte de Dios y Dios le indicó un montón de cosas mediante un ángel que se llama Moroni, y el ángel Moroni los guió a este Joseph Smith hacia un lugar donde estaban enterradas el tercer testamento escrito por Jesús, que estaba escrito en tablas de oro, todo lo llevó al bosque, lo guió hacia donde estaban las tablas, y así Joseph Smith, mediante el ángel Moroni, pudo encontrar, ¿viste? Y traducir las tablas también. La historia es una fumada Claro, sí, 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 yo tremenda, estaba pensando muy, de cuál fumó, ¿viste? Que pase el dato. muy de la época todo, ¿no? Muy de la época, de estos movimientos, ¿no? Tan, y que son restauracionistas en el sentido de que dejan la institución o la religión institucionalizada que se practicaba en esa época, no buscan reformarla, sino restaurarla a como era en el principio. Y bueno, y de ahí vienen todos estos tres grupos que por eso tienen tanto en común este sentido de urgencia por la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos, ¿no? Pero porque el origen de todo eso viene, Miller estaba obsesionado con eso, entonces todos los que siguen con la idea de Miller, obviamente que tienen la mente en eso, en el tema de las profecías y en esta locura. Claro. Claro, sí, sí, unos faloperos, básicamente. Se drogaban con la Biblia. Es que sí, o sea, yo te entiendo, ¿no? Porque debe ser re interesante También posicionarse en escribir la época, digamos, gente tal vez ignorante, ¿viste? aburrida. Aburrida, desesperanzada. No, no había TikTok, ¿viste? Para entretenerse. Sí, Y ¿no? sí, tiene sentido que haya sucedido así, digamos. Y está bueno ver esto del factor histórico, digamos, de las religiones, porque como que se le da una mirada antropológica a todo esto, digamos, al origen de todos estos grupos, que es lo que yo te decía la otra vez, que yo estaba buscando como data de los adventistas y de todos estos grupos coercitivos en carácter de secta, y me encontré con mucha información de ex-adventistas, pero que se pasaron a otra fe, o que siguen profesando creer en la Biblia, pero, o sea, es como que siguen en el mambo, pero no en ese, ¿me entendés? Mm, Pero como que saltan de una secta a otra, ¿viste? Esto es muy común, yo lo he notado mucho, adventistas que mm. se van para otra y después se van para otra, ¿viste? Como que, pero yo creo que tiene que ver con esto del despojo subjetivo que te produce la secta. Al no posibilitarte a vos elaborarte como individuo, siempre estás como dependiendo de algo y buscando reproducir eso, digamos, y siempre terminás enganchado tal vez en otro grupo o en otra cosa. Sí, y también por el mismo sistema. Creo que vamos a lo mismo, ¿no? Esto de lo que se hereda no se roba. Bueno, si nos equivocamos con 1844, bueno, no es 844, tiene que ser 845, 1845. Y bueno, no es acá, entonces tiene que ser allá. Si esto no es la verdad, o si esto no es, entonces ¿dónde es? ¿Es acá? Claro. Tiene que ser en algún lado. Pero porque están en esa, ¿viste? Es muy de... Creo que forma parte de esto, del nacimiento de todos estos movimientos y también por el tema del absolutismo que se crea, Mm. de la verdad, de que en algún lado tiene que estar la verdad, ¿no? Sí, Pero sí, es justamente aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente, ¿viste? Porque, eh, o sea, somos todos en este mundo y como que la gran incertidumbre es qué hay después de la muerte, ¿entendés? Es un punto muy vulnerable en los seres humanos. Y mm, aparecen esta gente con esto de la verdad, la esperanza, encima con cosas tan complicadas, ¿viste? Como estos cálculos que para mí nadie entendía, ¿me entendés? O sea, como te digo, el capítulo de Homero en un pizarrón haciendo cálculos que no tenían sentido, mm, como me contaba esto que Russell medía las pirámides y, ¿viste? Entonces sacaban de golpe un cálculo y la gente, bueno, la gente en su desesperación, bueno, sí, bueno, vamos acá. ellos se crean eruditos, astrofísicos, todo, ¿no? Con esos cálculos. El Plan Divino de las Edades, publicado por Russell, también te explicaba toda su teoría fumada de las pirámides y bueno, y acá son tantos años y el dibujito y el cronograma, todo. Se los engancha mucho por ese lado también del intelectualismo, que bueno, ¿viste? Y los tienen ahí, ¿cómo se dice? Rumiando las mismas ideas que bueno, para Totalmente. eso que tienen sentido. Eso que vos decís de las víctimas que salen de estos grupos y que se meten en otros es un clásico. Es un clásico, sí. Hoy justamente estábamos hablando de eso con una persona también que salió de los testigos.
Mirá. Que es muy fácil replicar también eso, ¿no? Por la inercia misma de la conducta de uno, de estar sometido tanto tiempo, de que te digan qué hacer, de seguir buscando ese tipo de referentes en la vida cuando salís. Claro, esa dependencia, digamos, bueno, y yo lo llevo en el caso de mi experiencia, digamos, con personas cercanas, digamos, del atletismo, que también terminan replicando esto. A ver, no digo que sea la única causa, digamos, pero un amigo muy cercano que nos conocemos del secundario, él me contó una experiencia muy personal, digamos, que él vivió con el consumo de sustancias muy, muy peligrosas, como la cocaína y el crack, que justamente te generan esto, ¿no? Una dependencia, un endiosamiento, ¿viste? Como él también había pasado capaz como de un credo a otro, buscando replicar esto, esto de que te digan qué hacer, ¿viste? De ser un esclavo de este grupo. Y se volvió un esclavo del consumo, de la droga. Y él me contó un día que, o sea, él había vuelto a hacer terapia y en un momento el tema de su paso por la secta había sido algo tema muy central en la terapia. Y en un momento la psicóloga le dice algo que tanto a él como a mí, cuando me lo contó, fue como una cachetada, digamos, que él le dijo, fíjate que vos pasaste del culto a la secta, de esta esclavitud a este grupo, al culto a la droga. O sea, estás en la otra cara de la misma moneda, estás replicándolo, solo que en vez de con un credo, es con una droga. Es la otra cara de la misma moneda. Y a partir de ahí, o sea, a partir de que le dijo eso, como que fue un cambio de un día para el otro, o sea, mejoró un montón, digamos. Pero pueden llevar estas cosas también, o sea, esto es lo peligroso de estos grupos que, ni hablar lo que hablamos la vez pasada también de suicidios, que es también muy frecuente, por la despersonalización que te produce, de golpe no sabes quién sos, salís de ahí y estás completamente vacío, porque nunca te permitieron, si naciste ahí, nunca te permitieron generar algo propio. Y si te incorporaste después, yo tengo también testimonios de gente, de hecho me acuerdo de una amiga de Rosario, que no voy a decir su nombre, pero si ella llega a escuchar esto, con lo que voy a decir ella va a saber quién es. Cuando ella sale, ella se fue a vivir a otro país, sale de la secta, ella se había incorporado de grande y muy como abducida por los adventistas. Ella sale, se va a vivir a otro país y muchos años después nos reconectamos para hablar del tema. Y ella escuchá lo que me dijo, boludo, es el Paco. Esta fue su frase. Es el Paco. O sea, ¿Qué cosa? la secta. O sea, lo que te dan los adventistas es como el Paco, digamos. Ella me decía así. Ella nunca, creo, tuvo cuestiones de adicciones ni nada. Lo decía como... Pero fíjate la asociación que hace ella en relación a una droga muy fuerte, como el Paco, y a la secta. ¿Entendés? Y después lo que le pasó a mi amigo, que sí, efectivamente cayó en consumo, y que estaba replicando el comportamiento de la secta. O sea, esta es una frase de ella que me llamó mucho la atención en ese momento y ahora más todavía. Sí, yo le encuentro sentido en el momento que te corta tu poder, el poder de decisión sobre lo que haces o cómo estás. En ese sentido sí le noto mucho que ver a una cosa y a la otra. Y sí hay una relación también, ¿no? En todo eso. Vos fijate que cuando estábamos dentro del grupo se nos decía y se nos asustaba con esas cosas, que era lo único que vamos a encontrar afuera, ¿no? En el mundo de Satanás. Así que nada, bueno, y esto, ¿no? Que a Eva le dicen, le prohíben La manzana. la manzana y ahí va. Solo entonces la mordió. Sí, sí, sí. Fanfarria al cabrío. Así se Che, llama el tema del indio. mira. Se llama Fanfarria al cabrío y te dice esto. Le prohibieron la manzana, solo entonces la mordió. La manzana no importaba, nada más la prohibición. Claro, claro, claro. ¿Qué te iba a decir? Quería preguntarte con respecto a los líderes. ¿Vos tenés idea de quiénes son los líderes actualmente? Actualmente no se podría tal vez buscar esa data, pero yo recuerdo, no recuerdo el nombre, pero recuerdo de que se nos hablaba de un pastor supremo, si se quiere, como un papa o algo así, que estaba en Estados Unidos y que como que él bajaba cierta línea, digamos, bajaba cierta línea sobre las doctrinas, los cambios, las profecías, o bueno, ni hablar de cuando suceden cosas como las guerras, ¿no? Cosas que siempre sucedieron en el mundo, es como en el fin está cerca, ¿viste? Y hay que estar cada vez más, hay que poner cada vez más el diezmo porque el fin está cerca, ¿viste? A ver si puedo encontrar esa data, director de la iglesia adventista.
Dentro de los testigos de Jehová es bien conocido el cuerpo gobernante como los líderes. Todos lo conocen, o sea, todos los integrantes saben quiénes son los líderes a nivel mundial. Sí, es la cúpula de todo el mundo. Está en Estados Unidos también. ¿Sabés que son, al día de hoy, si no me equivoco, son 10? eh, Creo que me sé el nombre de 2 nada más. Pero bueno, los más fanáticos seguramente sepan el nombre de todos, porque salen en el sitio oficial de la página de ellos. Entonces los ven periódicamente. En nuestro caso, yo no recuerdo como que era algo con lo que se tenía mucha insistencia, ni saber el nombre, pero sí es sí se tiene en cuenta de que hay una bajada de línea que llega desde ahí a las escuelas, a las universidades y a los pastores. Es ¿Viste? que sí, Como yo me que imagino que tiene que ser así, ¿no? Y más si hay instituciones educativas. yo creo que está más disimulado por eso. Tal vez los feligreses no tienen como una noción de lo que está diciendo el líder, digamos, pero porque como tienen tanta estructura los adventistas, tanta telaraña tejida, entonces la data viaja y llega hasta quien tiene que generar la acción ahí. Qué locura. Bueno, el testigo de Jehová tiene las congregaciones en todos los barrios. Las congregaciones forman circuitos, un grupo de congregaciones forman circuitos, un grupo de circuitos forman distritos y zonas. Nada, todas las zonas están acá, rinden a la sucursal nacional, rinden cuentas a la sucursal nacional, que está en Nordelta. Pero la sucursal nacional no es autónoma. A su vez, la nacional rinde cuentas a la central que está en Estados Unidos. Entonces, cuando hay alguna nueva línea o algo, la central lo baja a los sucursales y las sucursales mediante cartas y los superintendentes de circuito y de distrito desparraman la bajada, ¿viste? A todas las congregaciones. Claro, es un manejo político, ¿viste? Casi. Es Sí, un manejo como si fuese una nación, eh, una cosa política. Y vos sabés que esta es una analogía que yo siempre hice en relación o sea, al origen, digamos, que es la religión judía, digamos, de la que también en cierta forma por herencia soy parte, si quiere, porque mi abuelo es judío. Eh, ¿Cómo se crea el pueblo de Israel? O sea, el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto y el que lo saca es Moisés, ¿no? ¿No me sí, equivoco? Moisés. Bueno, y Moisés era hijo de... Moisés era como que había sido adoptado por los egipcios, ¿no? así es. Que era apropiado. Bueno, está. Entonces, como que mi analogía, un poco medio cómica con respecto a esto, es como, bueno, me peleo con mi papá, así que, ¿sabes qué? Voy a tener mi propio pueblo, voy a tener mi propio reino, me llevo a estos ignorantes, ¿viste? Que total son re manipulables, ¿viste? Así que me los llevo al medio del desierto. Y bueno, en medio del desierto, uy, y acá los traje, ¿y qué hago? Son re salvajes, se matan, se culean, entre todos, ¿qué carajo hago? Porque encima no tengo nada para construirles un dios. Entonces, ya sé, les voy a decir que ellos son tan especiales que son los elegidos del dios que no se ve. No, pero ¿Me bueno, entendés? Y después, claro, tenía que pensar cómo los amaestraba. Entonces se fue y dijo, bueno, le voy a decir que Dios me bajó esta ley y así no se matan, no sé, qué sé yo, y se me reproducen más rápido, prohíbo la homosexualidad, así se reproducen más rápido y tengo mi reino más rápido. Es un manual político, o sea, de base la Biblia para mí es un manual político, o sea, lo podés ver como una flayada espiritual, lo podés ver así, digamos, pero de base es un manual político y es la misma estructura con la que se manejan todas estas instituciones. sí, sí, es muy. Me quedé pensando en tu interpretación de lo pasado en Éxodo, Sí, en el libro eso. de Éxodo. Que nada, sí, es toda una flayada, toda una flayada. Ya desde el José, que lo venden a Egipto, y no sé si vos te acuerdas de esa historia, que es el inicio del. Después, cuando José es vendido por los hermanos a Por los Egipto, hermanos. después se hace como un administrador de la tierra de Egipto, los hermanos le van a pedir ayuda. Y él Cuando se las lo niega. reconoce. ¿Cómo? Cuando los reconoce, él se las niega. Les niega el trigo, creo que era, o algo así. Sí, sí, fue como una prueba que les hizo, bueno, qué sé yo, en definitiva los terminó perdonando, le dijo, está vivo mi padre, que venga a vivir a Egipto, y así fue como Israel, con sus hijos, sus 12 hijos, que pasan a ser las 12 tribus de Israel, llegan a Egipto, se quedan en una tierra, después con los años empiezan a hacerse un pueblo grande, y son esclavizados por los egipcios. O Ahí sea, va, esa es la así historia. es.
Ujú. Toda la historia desde el mismo inicio es como una fumada muy grande, toda. Pero O sea, yo bueno, creo que tiene su parte tal vez verídica, digamos, como... Yo la Biblia la veo como un manual político y histórico, lo veo así, que fue llevada a flasheos tales que, bueno, que se fundan todas estas instituciones para manipular a la gente, digamos. Pero de movida para mí es eso, digamos, es un manual político que tuvo que inventar, bueno, cuando estamos hablando de, por ejemplo, de los 10 mandamientos y todo eso, porque también te tenés que posicionar en la época. O sea, tal imagínate que cual. era un mundo sin Y los en 10 esta parte del mandamientos. mundo encima, que son completamente diferentes a nosotros. Claro, sí, sí, o sea, era otra realidad, ¿me entendés? O sea, hoy en día tenemos muy incorporado todas estas leyes que en algún punto, o sea, son medio básicas, digamos, no matarás, digamos, o lo que sea, digamos, pero en ese momento era un salvajismo total, o sea, no existía tampoco la cuestión del leer y escribir, o sea, esta gente sobre la que se ejercía ese poder no tenía ningún tipo Es loco. O de bagaje, de sea, respaldo. fue como el peronismo de la época. Exactamente, perfecto, sí, totalmente, sí, Sí. totalmente así, totalmente así. Yo cuando lo empecé a ver así, empecé también a quitarle ese valor místico, ¿viste? Espiritual y a entender también de que es el método de manipulación que se sigue ejerciendo. Sí, y el tema que lo hace muy, pero muy fácil, el control es el fanatismo de la gente. Totalmente, yo por eso hoy en día, yo soy, no sé si soy apolítico, pero soy apartidario. Y a mí me cuesta mucho en general tomar partido por algo porque todo me remite a la cuestión religiosa. Mm, ¿Viste? Si bien tal vez tengo una postura más tirando a izquierda, digamos, pero no puedo casarme con ningún partido porque todo me resulta súper religioso. Y la gente por ahí que no ha atravesado, cuando por ahí hablando con gente que está muy metida en la política o que es muy como de un partido y que ve que tengo ideas que simpatizan por ahí con las ideas un poco más socialistas o qué sé yo, me quieren como decir, no, pero tenés que tomar partido por esto, tenés que votar por tal. Y yo tipo, no, no, o sea, claro, puedo no tener me estas ideas, presiones. claro, no puedo tener estas ideas simpáticas, pero lo que estás haciendo me suena muy adventista, ¿me entendés? O sea, Mm, tienen ese mismo sí, manejo, solo que como ellos no lo han vivido, digamos, en materia así de secta, de religión, están en la misma, básicamente, están en ese paco, en el paco político. mm, Pero fíjate sí, que justamente volvemos a esto, como que sí, lo que me gusta de las charlas que tuvimos desde un principio es que nosotros le podemos poner una mirada muy como más antropológica a todo esto, ¿viste? Que es muy escaso en lo que yo encuentro en Internet, porque lo que encuentro en Internet, como te digo, son miradas más de personas que saltan de una secta en otra o están haciendo otra vez reinterpretaciones de la Biblia, pero basadas en cuestiones así espirituales o místicas. Y falta mucha data sobre esto que nosotros hacemos, digamos, como que cuál es la tendencia humana, la tendencia a ser manipulado, digamos, o sea, tal y como cual. que, Sí, no, eso, como que siento que falta mucha data sobre nuestra posición respecto de las sectas y de esta posición filosófica, si se quiere. No sé bien cómo definirla, pero no religiosa, o en política podría decirse no partidaria, digamos. mm, sí. Sí, a mí te digo la verdad que mm, me vuela la cabeza siendo, o sea que yo estuve en una secta y conozco, o sea, yo hoy puedo recordar lo que yo pensaba y cómo yo veía las cosas cuando estaba dentro del grupo y por esta experiencia en primera persona no dejo de sorprenderme, ¿no? El poder que tiene, que puede llegar a tener un grupo en uno. Y bueno, y cuando veo el caso de mi mamá, que bueno, ella le cuesta mucho el tema de no vincularse conmigo, no se vincula conmigo porque yo dejé el grupo y yo veo que a ella le pesa mucho eso. A mí me apasiona, me vuela la cabeza eso, de qué se trata esto, como para entenderlo. Yo, claro, ya superé, o sea, no estoy en eso de, bueno, sí, los testigos no tienen la verdad, entonces, ¿dónde está la verdad? ¿A dónde Claro, voy a ir? Eso no existe en absoluto. Sí, soy, o sea, mucho más escéptico y trato de entender, ¿no? De dónde viene todo esto. Sí me doy cuenta de la naturaleza nuestra, que es fanática, eh, que es algo como que es parte de la experiencia humana, ¿no? Y que el fanatismo deja el ámbito religioso y empieza en otras esferas también a ganar lugar. Te podés dar cuenta cuando una persona es fanática.
algo que me llama mucho la atención, lo tocamos al peronismo de mención, lo que pasó con este movimiento acá en Argentina, del peronismo de Evita, que fue hace relativamente poco tiempo, Sí, un par de décadas atrás, cómo esta mujer pasó a la historia, se hizo una leyenda, un mito, murió joven a la misma edad que Jesús, y bueno, y es todo verdad. eso, el mito que se empezó a armar, o la leyenda que se empezó a armar, más allá del movimiento y del fanatismo, ¿no? Yo hablo de la leyenda que se empezó a armar alrededor del nombre y del recuerdo de Vita, como la guía espiritual de la nación, y todas las cosas y sucesos misteriosos que rodearon su muerte y posterior a su muerte, las cosas que pasaron con su cuerpo, que siguieron alimentando la leyenda, ¿no? Igual que con Jesús, o sea, como este endioseamiento que surge. Tal cual, pero ¿por qué el ser humano tiene la tendencia a hacerlo, ¿no? Y vos fíjate, tan poquito tiempo que pasó en la era en la que nosotros vivimos, que hay registros visuales, audiovisuales de Vita. Si nosotros nos remontamos a una época antigua donde solamente lo que había de la persona era el recuerdo de otras personas que te contaban lo que había pasado, imagínate, ¿no? Lo que los años y años de historia hacen en esos casos, ¿no? Con esas Es que leyendas que saliendo un van cambiando. poco, claro, que saliendo un poco de la esfera de lo religioso en sí, es una tendencia muy humana. Fíjate que todo el tiempo, sobre todo el argentino está esperando el presidente que cambie las cosas. Y así vivimos hace décadas. O sea, están esperando, ¿qué están esperando los argentinos? Están esperando el Mesías. ¿Me entendés? Están esperando lo mismo que todos, ¿me entendés? O sea, como que esa tendencia humana a que alguien nos tiene que venir a salvar. Y vivimos en esa trampa, nos vivimos con esa idea que nos Mm. crearon, que nos quita nuestro propio poder, ¿me entendés? Que siempre estamos sumidos a esto, a un partido político, a un gobierno, a las ideas de un otro, a las ideas de un grupo. Eso, Claro. y entonces, con eso es como todos estos grupos ganan. Las religiones, los partidos políticos, y la gente vive enganchada en eso. Todos viven esperando esa verdad, ¿viste? Van de Paco en Paco, de droga en droga, de verdad en verdad. Claro. Sí, sí. Bueno, en ese sentido de las leyendas y el fanatismo, sí, me imagino que todas las historias que nosotros, que nos llegan acerca del antiguo Israel y de todo lo que sucedió, nada, sí, debe haber sido muy diferente a las cosas que realmente ocurrieron, si es que de alguna vez ocurrieron, de hecho, ¿no? Pero bueno, sí, así es la vida, la cultura en la que nosotros estamos. Sí, 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 Podría ser peor totalmente. igual, Siempre puede ser peor. ¿no? Pero me llamó mucha atención, nunca había pensado en esta analogía de Evita con Jesús. Y también, viste, con Perón, que estaba la mano de Perón, que la mano desapareció, viste. Y todas estas cosas que también es tema. Yo creo que tal vez sucedieron, digamos, que Jesús existió, que era un chabón que capaz que era medio un Che Guevara, que le Tal decía cual, a la gente personajes no. muy revolucionarios. Claro, un personaje revolucionario que les decía, miren, ustedes no tienen por qué pagarle a los prushim, a los fariseos, no tienen por qué pagarles, o sea, como que, pero no, pero para mí él mismo no se creía un dios ni nada, capaz él era un chabón que venía con ideas nuevas, lo mataron porque les estaba cagando el negocio, justamente, y a partir de ahí pasa lo mismo que con Evita, la gente genera un endiosamiento, capaz se chorearon el cuerpo, ¿viste? Para también generar esto de que resucitó, de que, ¿viste? Después eso ya es completamente Es incomprobable. historia. O sea, Ujú. el evangelio canónico, los cuatro evangelios canónicos, o sea, los evangelios son los libros que hablan De Jesús. de Jesús. Ujú. Eh, o sea, ese evangelio, el primer evangelio que se escribió 80 años después de la muerte de Jesús. Mateo, ¿no? Sí. Sí. O, no me acuerdo, yo te digo así, pero no sé si es Mateo o Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sí. Me acuerdo con una No sé en canción de la cuál. iglesia. Yo te digo cronológicamente, o sea, el Sí, orden sí. sí es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero cronológicamente no sé quién se escribió primero, sí sé que fueron muchas décadas después de la muerte de Jesús. Entonces, por esto que te digo, ¿no? Del relato, del cuento, de lo que te cuentan, de lo que pasó, de que quién era, va cambiando El- mucho. los testigos de Jehová cantan mucho en la iglesia, tienen canciones así que repiten constantemente como rezos. Sí, tienen libros de Sí. cánticos, de Ah, cancioneros. sí, sí. Nosotros también, el himnario adventista. No, porque, o sea, me acordé el orden de los libros por una canción, digamos. Es impresionante como años después Es tremendo, las canciones están, pero intactas, ¿eh? Es una cosa terrible, yo no lo puedo creer. absorbible.
Yo no puedo creer, hay cosas, o sea, canciones, como cambian la Biblia, cambian los cancioneros. Acá tanto Y, también. y los cancioneros los cambian, ponerle cada 7 años. Y yo me acuerdo de los años de los 90 que era cuando yo empecé a recordar, era niño y tengo todos esos cánticos grabados. Incluso nosotros nos acostábamos a dormir siempre con mi hermano y escuchábamos, mientras nos dormíamos, dramatizaciones, como novelas basadas en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos de José con los hermanos cuando lo vendieron. Entonces, todo con voces, ellos te recreaban todo. Y Eran como esos cassettes, o sea, diálogos, no era visual, era solo audio. cassette, claro, los Ajá. cassettes los poníamos en la videocasetera, no era así, que de la radio, donde ponías el cassette para escuchar música en aquel entonces, no existiendo Sí. así. Y nos dormíamos escuchando eso y son diálogos que hasta el día de hoy yo los recuerdo. ¿Entendés? Es tremendo, tremendo. La música también como que se te mete ahí y no te la sacás más. Pasa que Olvídate. cuando sos niño también absorbés como una esponja todo, o sea, yo tipo, si me pongo un segundo a recordar, yo me acuerdo canciones enteras, de principio a fin, Tal cual. con melodía y todo, porque, bueno, también, o sea, yo estudiaba música en la iglesia, o sea, como Claro, que los adventistas tienen, creo que te había contado eso, tienen una formación musical bastante potente, insisten mucho con eso. Cuando tienen potencial musical, te forman, digamos, porque te van a usar. claro. Sí, sí. Che, y en las congregaciones de ustedes, ¿cómo se llaman a los líderes? ¿Pastores? Pastores, hay diáconos y hay ancianos. Creo que todos tienen medio una formación similar. ¿Y quién es? ¿Por rango vienen así, como los mencionaste? Creo que en realidad es pastor, anciano y diácono. Pero el único que tiene como un sueldo, si se quiere, es el pastor. Los demás son como una cuestión así ad honorem. Y después las mujeres están las dorcas. Las dorcas son como las mujeres elegidas o algo así, que son las que se encargan por ahí mucho de las tareas de beneficencia, por ejemplo, de dar cursos de cocina. Esa es otra cosa que dan mucho los adventistas también, cursos de cocina. Para las Había, mujeres. para las mujeres, en general sí, en general es dado por mujeres, es todo un ámbito súper femenino. Está mucho esta separación de hombres y mujeres. Una cosa muy curiosa que quiero contar, que también te quiero contar si hacen algo parecido. Los adventistas una vez al mes hacen lo que se llama la Santa Cena, que sería parecido a la comulgación de los católicos. Te dan una copita de vino, que no es vino, porque por supuesto ya hablamos esto, que para ellos el alcohol está prohibidísimo. Es un Mm. juguito de uva con un pancito sin levadura, que representa al pan de Israel, la matzá, y se reparte eso, pero antes de eso sucede algo súper humillante que yo siempre detesté, que es el lavado de pies. ¿Quién te Se los lava? divide algún otro hombre, capaz esa parte me gustaba un poco, depende de quién sea, pero se dividen hombres y mujeres, se van a distintos salones y se hace el lavado de pies. O sea, algún otro hermano, como se dice, te lava los pies a vos y después vos le lavas los pies, Te solo arremangaste el con agua. pantalón y te lava los pies. Exactamente, si te sacas el zapato, las medias, se lavan los pies y después una vez que tienen todos los pies lavados, se vuelve al templo para hacer esto del vinito y el pancito, la Santa Cena, que ellos lo llaman que es como un rebautismo que se hace todos los meses. Es como una ceremonia para Mm. hacerte sentir más culpa y recordarte que sos un pecador y que te tenés que Tal cual. arrepentir y todo eso. ¿Te ¿Hace tocó algo lavar parecido? alguna vez algún pie con olor a pata? Ay, te juro, los recuerdo. Tipo, pies horribles, pies porque encima sos chico, ¿me entendés? Y por ahí te toca con algún adulto, ¿me entendés? O sea, Claro. eh, ¿Qué no, son no. esos pelos? Ah, Sí, 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 se sí. supone que no debería haber pelos O ahí. sea, yo soy re peludo, ¿viste? Al final, pero me acuerdo que cuando era chico me daba impresión eso, los pelos en los pies de Mm, otro hombre. Y después quieren que uno no sea homosexual. claro. Y te mandan a Esos lavar los pies de don Ramón, ¿me fetiches entendés? raros que después tenemos. Son fetichistas, boludo, mirá, no lo había pensado. Qué hijos de puta. Sí. Y esto viene de Jesús. Ah, Y esto viene de Jesús. Jesús era re fiestero para mí, olvídate. y por algo, la Biblia dice que no tuvo esposa. Claro, Estaba rodeado no. de 12 tipos. Estaba rodeado de 12 tipos, totalmente. Sí, sí, Mm. sí, alta argía se mandaba. Dios mío. Alta bacanal. Primero comparando a Jesús con Evita y ahora diciendo esto del nuestro Señor. Bueno, en los testigos de Jehová hay algo, no te voy a decir que es similar porque no es similar, pero sí un poco. Se hace una vez al año. Ok.
Esa es la conmemoración que ahora fue hace poquito, hace unas semanas atrás. Generalmente coincide con la Pascua, más o menos. El 14 de Nisan, eh, que es ¿Esa el día fecha de hebrea? fecha judía, sí. Sí, mira qué loco, 14 Nisan. Ujú. El día que mataron a Jesús, más o Ok, menos. no, puede ser, no, Mm. no me acuerdo. Sí, bueno, ese día, o sea, dependiendo la conversión a nuestro calendario, caen diferentes, ¿no? Pero Claro, bueno, ese día tienen una reunión muy especial, que es el evento más importante del año para ellos, sí o sí después de la puesta del sol. Y nada, recuerdan el sacrificio de Jesús y en un momento de la reunión eh, pasan, que es una ceremonia, pasan un platito con pan sin levadura, que vos lo tenés que, la mayoría de las personas lo agarra y lo pasa así, tú al de al lado, se va pasando de mano en mano. Primero el pan y después el vino. ok. Nadie come, nadie toma, a excepción de los ungidos. Si hay ¿Qué son algún los, ungido en la congregación, come y toma. qué sería un ungido? Es una flayada tremenda. Ser ungido es hay una cifra en el libro de Apocalipsis de 144.000 personas que fueron compradas con la sangre de Jesús para ir al cielo a servir de reyes y sacerdotes. Mm. O sea, el testigo de Jehová interpreta que esa cifra es una cifra literal, que esos 144.000, hay partes de esos 144.000 con vida aún, que son testigos de Jehová, y que están en diferentes congregaciones. Y el que es ungido o parte de ese grupo siente que es parte de ese grupo, entonces en la conmemoración come y toma el vino. Entonces nadie se lo dice, es algo que alguno puede flashear dentro del grupo. Si vos sos ungido o flashás que sos ungido, avisás a los ancianos y comés. Y los ancianos hacen un reporte a la sucursal de que este año fulano participó en los emblemas. Claro, entonces el que comió el pan manoseado es el Tal cual. ungido. Tal cual. Ahí va, mirá. Bueno, y esto también habla, me gustó la pregunta que me hiciste del tema de las jerarquías, ¿no? Esto de pastor, anciano, que te digo que también está esto de las mujeres como santificadas o algo así, las Dorcas. Las Dorcas. Esta cuestión que ellos creen así, porque Dorcas fue una mujer, Es Dorcas, creo que era el verdad. apellido. Sí, Dorcas sí. fue una mujer que no sé qué hacía, digamos. Entonces están como sus hijas actualmente, que son como mujeres muy chupacirio, como se dice coloquialmente, en el catolicismo. Pero me mata esto que generan, porque empecé a recordar a mi madre o a otras mujeres de la iglesia, me lo recordé con esto de las Dorcas, de que es como que yo no recuerdo bien cómo es esto de si sos nombrado, nombrada, en este caso porque solo para mujeres, sos como nombrada Dorcas, no sé si sos como oficialmente nombrada, pero como que en algún punto sos invitada a participar tal vez en las actividades que organiza el grupo Dorcas, que son, por ejemplo, estos cursos de cocina, de beneficencia, qué sé yo. Entonces vos pasás, si sos invitada es porque sos como una de las elegidas, ¿me entendés? Y recuerdo como esta bronca o esta envidia por ahí de otras mujeres, de decir como, ay, porque ellas son las santificadas, ¿viste? Qué sé yo, y también sucede entre los varones, de que si sos apto o no, porque esto de ser diácono o anciano es un poco la propuesta que uno hace y un poco la cabida que tiene, digamos. Entonces, es como que si sos apto según cómo vos sos evaluado como persona, como ser humano, para ser o no diácono o anciano en un lugar del que también puede ser bajado, si se enteran algo de tu vida personal, ¿viste? Y que hablamos incluso la otra vez esto de que puede ser Mm. borrado a la iglesia. Pero cómo generan ellos, ¿viste? Esta verticalidad y que aporta al fanatismo, porque le da tela a la gente para decir, ay, yo quiero ser más santo para llegar a ser diácono, anciano, dorcas o pastor. Dorcas. Mm. Pero, che, y en el caso de que descubran que estás, ponerle haciendo algo que no deberías hacer, ¿cómo se tratan esos asuntos? Se comunican, se divulgan y se confirma, en la congregación se notifica al resto de la expulsión a la persona de la iglesia, o en el caso también se ofrece un rebautismo. Si Ok, vos o sea, hiciste, dentro de la iglesia de los adventistas existe la expulsión. existe la expulsión, exactamente, y existe la exposición de tu vida personal. Ellos están al tanto de todo. O sea, pudo haber pasado algo incluso en el ámbito intrafamiliar, íntimo, algo que no va de acuerdo con las cuestiones de la iglesia, que muchas veces incluso sucede, por ejemplo, en matrimonios, de como la mujer acusa al marido, o el marido acusa a la mujer, ¿viste? Como Mm. una cuestión de rivalidad de parejas, y que toda la iglesia se termina enterando, y entonces ahí la mujer tiene que ponerle, recuerdo a la mujer porque recuerdo un caso en particular, digamos, eh,
y que esta mujer tuvo que rebautizarse. Y yo me acuerdo el día de su rebautismo y es una... O sea, me empecé a recordar de estas situaciones humillantes, ¿me entendés? O sea, como ya la del lavado de pies, por ejemplo, o esto de exponerte ante toda la iglesia, de que le fuiste infiel a tu marido y que tenés ¿Cómo dos es eso? opciones. ¿Cómo es esto? ¿Qué cosa de todo lo que dije? Que exponen la vida de las personas. Y porque, o sea, cuando alguien hace algo, por ejemplo, pongo de ejemplo la situación de esta mujer, eh, que le había sido infiel al marido y que se la había visto y que bla. Yo no recuerdo la notificación oficial de la iglesia, pero lo recuerdo de algo de comentarse mucho, muy Mm. abiertamente en lo social de la iglesia. Pero lo que sí recuerdo fue su rebautismo. Recuerdo el día que ella se rebautizó, que no se decía el motivo ahí, en ese momento, no se decía el motivo por el cual ella era rebautizada, pero ya era lo que todos sabían. ¿Entendés? Entonces, Claro. creo que la iglesia te da dos opciones. O te expulsamos y no puedes entrar más, y que ahí la persona se ve en una situación un poco difícil, porque es tu círculo de amigos, tu familia, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, te expulsamos, no te exponemos, no decimos, digamos, qué es lo que hiciste, lo que sea, o decimos qué es lo que hiciste, igual de cualquier manera todos se van a enterar, y te ofrecemos el rebautismo y que toda la iglesia vea que vos como que te arrepentiste. El El círculo del rebautismo, juicio. el rebautismo es una ceremonia que se hace frente a toda la iglesia. El bautisterio en todas las iglesias adventistas está enfrente, siempre está ahí, como que siempre está armado. Es como una mini piscina de material en general. Siempre está ahí, tapado en general en los días que no hay bautismo, con una cortina, y cuando el bautismo se abre para Mm. la ocasión del bautismo. Entonces, si vos te rebautizás, es porque algo hiciste. Entonces, Exactamente, claro, exactamente. Y toda la iglesia comenta, claro. y siempre se Pero sabe. ¿es parte de la normativa que se comente o es algo que pasa porque es una comunidad chica? Yo creo que más que es porque es una comunidad chica, pero siempre se sabe hasta las cosas más vergonzosas. Yo recuerdo cosas vergonzosas de gente o Tal sea, cual. que yo digo hoy en día, o sea, cómo esta persona quiere seguir acá, ¿me entendés? Mm, Teniendo que haber pasado ahí frente a toda la iglesia al bautismo, sabiendo que, y yo, bueno, por ejemplo, el caso de esta mujer, yo la recuerdo así. Tipo, yo recuerdo pobre, ver todo su bautismo con la cabeza baja, baja, mucha baja. vergüenza. Entró y salió con la cabeza baja. ¿Entendés? Pero ese era el precio que tenía que pagar. Pues imagínate también madre de dos hijos, también de la iglesia. Ella tiene un peso muy grande encima. ¿Me entendés? Si, Hija de si vos no pastor también te, ella. si no te rebautizás, entonces te expulsan y la Expulsión. expulsión se anuncia desde arriba de la plataforma Eso sí se anuncia. Las expulsiones se anuncian. Sí. y no te dejan entrar más a la iglesia. Ahí yo no recuerdo bien si hay como una cuestión de que no te dejan entrar, pero, por ejemplo, para participar de esto que comentaba de la Santa Cena, que es de todos los meses, tenés que estar bautizado. Entonces siempre hay como un corte, hay como un recorte en tu alcance. Eso es lo que te puedo decir como seguro. Por Mm, ejemplo, a mí por mi comportamiento, a mí me echaron de dos escuelas adventistas y de eso estoy muy orgulloso. A mí por mi el comportamiento comportamiento. me habían limitado en su momento para participar en el coro, participar en lo musical, digamos, me lo habían limitado porque yo no era una persona de ejemplo, si se quiere, Claro, digamos. De hecho, a mí me habían dicho que yo me tenía que rebautizar porque escuchaba música satánica, ¿viste? Y esas cosas. claro. ¿No te rebautizaste todavía? No. De hecho, recuerdo, esto es muy gracioso, yo recuerdo la fecha de mi bautismo. Yo también. ¿En serio? 4 de diciembre de 2010. ¿Y el tuyo? Yo me bauticé el 28 de diciembre de 2003. Mira. 2010 dije, no, perdón, 2004. 4 de diciembre de 2004, porque me bauticé a los 10 años, yo Claro, nací en el 94, que es la edad en la que más o menos siempre se hace el bautismo elegido por el individuo. claro, que- tan pequeño. Ujú. Sí, sí. Bueno, dentro de la congregación de los testigos de Jehová existe el cargo de anciano, que es el cargo supremo dentro de una congregación. Y dentro de las disciplinas que imparten los ancianos, si se enteran de que vos cometiste algún pecado o delito, hay también un sistema de vigilancia activo en la congregación, en donde se adoctrina a las personas de que si vos viste o sabés algo que hizo tu hermano que no debería haberlo hecho, para vos no ser también culpable igual que él, tenés que mandarlo al frente. O sea, Claro, sí, sí, existe algo similar. tenés que hablar con el hermano y decirle, mira, te vi haciendo esto. O vas a hablar con los ancianos o hablo yo.
Eso es lo que debería hacer, es el protocolo, porque es así un protocolo. Bueno, cuando hablan con los ancianos, dependiendo de la gravedad del pecado, se hace un comité judicial con 3 ancianos que juzgan a la Judicial. persona. Sí. Mira. Eh, bueno, y le hacen un montón de preguntas, pero muy detalladas, muy vergonzosas. Yo nunca estuve en un comité judicial, pero lo que todos me cuentan es lo mismo. eh, Preguntas muy detalladas de todo lo que hiciste, si fueron relaciones sexuales, de todo, absolutamente todo. Y lo que vos respondés de lo que hiciste y cómo lo respondés demuestra si estás arrepentido o no. Bueno, nada, sí, imagínate que tenés que tener la actitud de la señora esa que fue a rebautizarse, a agachar la cabeza y decir básicamente lo que, no preguntar, no cuestionar, no tratar de defenderte ni de excusarte, sino, bueno, estar ahí como un perrito mojado. Pero esto es dentro de Sí, un grupo de personas cerradas, que es este comité judicial. comité judicial solamente con 3 ancianos. Ok, Si es una mujer casada, puede estar el esposo ahí presente. Si es un menor de edad, puede estar el papá, pero si no, no. Y dependiendo de lo que ven los ancianos, toman la decisión de si expulsarla o no expulsarla. Si te expulsan, lo anuncian desde la plataforma. Fulano ya no es más testigo de Jehová. Después hay otras disciplinas como las censuras y el señalamiento. En el señalamiento pasa algo diferente. Desde la plataforma se da todo un discurso de 15 minutos diciendo, hablando de lo que la persona está haciendo que no debería estar haciendo. Conductas que no son apropiadas, pero que tampoco están prohibidas completamente por la Biblia, sino que se dicen que no las tenés que hacer. Si la persona lo hace igual, se da un discurso de señalamiento, se dice, se habla de todo lo que está haciendo la persona y al final se da el nombre de la persona para que los demás sepan quién es. Y bueno, y en eso consiste el señalamiento, que todos sepan quién es y que sepan que no tienen que tener un trato tan estrecho con esa persona. O sea, vos podés salir a predicar, podés hablar con ella, pero social, nada. Y limitar el trato que tenés. Ya cuando estás expulsado, sí, es ni siquiera hablarle, nada, y no nada. hay posibilidad de reincorporación, no existe este sistema de rebautismo, de algo así. Hay una readmisión que se hace después de, tenés que dejar pasar algunos meses con la disciplina y poder pedir una readmisión. Claro, Bueno, y después lo mismo, se da un anuncio desde la plataforma de que fulano volvió a ser testigo de Jehová. Cuando claro. expulsan a alguien es como un velorio, todos en llanto, todo el expulsado se va, todos llorando, y cuando restablecen a alguien es toda una algarabía, todos alrededor de la persona, qué bueno. O sea, hasta la Mira. reunión pasada ni te hablaba, ni te miraba a los ojos, pero hoy, qué bueno hoy, que ya volviste. No, en los adventistas siempre es todo muy solemne, siempre es un velorio. De movida es un velorio. Te juro, ellos viven de Son, velorio. son más Son tan estándar. aburridos, son tan deprimentes, son, digamos, o sea, después me dicen que yo soy depresivo, pero por una cuestión aprendida de la actitud de ellos, ¿me entendés? O sea, es una cuestión de que todo es solemne. Creo que te había comentado eso de que, o lo habíamos comentado, creo, no en una grabación, sino en un audio aparte, de que la iglesia adventista está determinantemente prohibido aplaudir. Y que si No. vos, por ejemplo, pasás a hacer lo que se llama, que era algo que yo como toco el violín hacía mucho, que es una parte especial, que es o sea, no es algo que todos van a cantar, sino que vos pasás solo a cantar o a tocar tu instrumento. Cuando terminás de tocar o cantar, no se aplaude, nada, ni un clap. A lo sumo se puede decir amén. Mm. ¿Por qué pasa esto? Ellos hablan mucho de esto de matar el yo, ¿viste? De destruirte como individuo, de que vos no puedas elaborarte subjetivamente, de que no tengas una autoestima. Ya te entiendo. Entonces, la alabanza que vos pasaste a hacer al frente no fue para el público, ni fue para vos endiosarte, digamos, con tu talento a vos mismo, sino que fue totalmente para Dios. Por eso no se puede aplaudir. Me hace sentido que no tengan líderes visibles con esa ideología. Sí, Sabes que, bueno, el cuerpo gobernante y los representantes de sucursal son como rockstar dentro del ah, la adventismo. miércoles. Sí. El Eh, algoritmo no venía a palos. O sea, se comenta, pero no se le da mucha bola. La autoridad es el pastor de tu iglesia. Y ahí va. Mira, eventualmente cada tantos años vienen de Estados Unidos, que son los representantes de sucursal, a dar unas bajadas importantes y se reúnen muchos distritos en lugares multitudinarios. Y viene esta persona de Estados Unidos, da su discurso en inglés con un traductor y después es como una estrella de Hollywood, todos en multitudes corriendo hacia él para sacarse una foto con el hermano. Es una Claro. locura, una locura.
Ahora, eso en el adventismo sería contradictorio, digamos, Claro. porque si bien sucede un poco, porque la figura de pastor siempre tiene como una cuestión así medio rockstar, digamos, pero como te digo, en el adventismo todo es muy velorio, muy solemne, no suceden este tipo de cosas así muy histriónicas, si se quiere, pero sí hay como un endioseamiento del pastor, de la figura local, tal vez, Mm, que también hay, bueno, mucha soberbia también, esto, y era algo de lo que quería hablar en relación a esto de los rangos que ellos establecen, esto, Dorcas, anciano, diácono, ¿no? De que ya te crearon una soberbia como vos, como participante, con esto de que sos la iglesia verdadera, sos el que tiene la verdad, y que todo el mundo está mal. ¿Entendés? O sea, todo el mundo está mal, este mundo está mal, esta vida está mal, vos no tenés por qué disfrutar de esta vida, no tenés por qué estar bien, ¿me entendés? Porque todo mm, esto está mal, y lo único que va a estar bien va a ser la vida que viene, de la cual no tenemos ningún tipo de certeza. Bueno, ellos claro, sí la tienen, totalmente ilusoria, pero bueno. sí. No, no tenés que esperar igual. Claro, hay que esperar. Mm, sí. Seguir esperando. Desde 1844. ¿Qué te iba a decir? En las congregaciones los ancianos son figuras muy respetadas. Sí, también son los encargados de administrar a la congregación, Mm. tanto el tema económico, de cumplir con las cuotas, como te digo, todos rinden cuenta a la sucursal nacional de Argentina y a su vez a la mundial. Entonces hay siempre cosas que pagar, siempre cosas que administrar, que coordinar, y de todo eso se encargan los ancianos de la congregación. O sea, sí es un trabajo interesante, extra, que no se les paga, pero bueno, eso también les da estatus. Claro, Yo eso es lo que les da. creo que, mira, por ejemplo, mi papá, que es anciano, siempre fue anciano, eh, yo creo que él está ahí, fue captado de grande, mi viejo, tenía 25 años cuando lo captaron. Él tenía una vida, una personalidad, gustos, familia, ni nadie de la familia de mi viejo es testigo, él se metió solo. Mira, Y bueno, y cómo se quedó, ¿no? Y cómo es imposible. Pero está cómodo, creo que está contento. No sé, trabajó desde niño mi papá, no terminó ni el secundario. Y bueno, esto del respeto, el reconocimiento que le dan ahí, creo que es lo que lo mantiene ahí, ¿no? Porque ahí es alguien, claro. fuera de ahí no es nadie. O sí es, ¿no? Trabaja en YPF, sus clientes lo conocen, pero más que eso no. Claro, encontró un lugar donde tener ese reconocimiento, digamos, sí, Funcional, digamos, sí. sí, Sí, sí. sí. Pero fíjate que siempre sucede por ahí estas situaciones de extrema vulnerabilidad de la persona, ¿no? Yo creo que te había contado el caso de mi vieja, que ella fue abducida, me gusta decir abducida, por la Mm. secta, ella teniendo 10 años, con su madre internada en un psiquiátrico, su padre que se casó con otra mujer, y ella tenía 10 años y la metieron en un internado adventista. Entonces, una nena de 10 años que la dejaron sola, y bueno, y se presa fácil. ¿Y hoy por hoy qué onda con tu mamá? Eh, Hoy estamos en un momento un poco más, de un poco más de trato, digamos, pero durante muchos años no hemos tenido nada de trato. Eh, Además, ella tiene un tema mental, digamos, pero es complicado, es complicado. O sea, hay cosas de las que no se pueden hablar, digamos, como hacer mención al tema de mi elección sexual, por ejemplo, no, es un tema que no se habló una vez, y si se menciona algo relacionado a eso, explota todo, ya, explota todo, y por eso, o sea, y me llamaba, eso es algo que me anoté hoy cuando dijiste el tema de también tu vínculo con tu mamá, que en algún punto yo esto lo había pensado antes, en el tiempo en el que yo rompí vínculo con mi mamá a raíz de todo esto, digamos, de mi elección de vida en general, digamos, fuera de la iglesia, más allá de la sexualidad, es un tema de elección fuera de la iglesia, cómo también destruye familias esta institución. Es que sí. Mira, cuando yo era niño y estaba ahí dentro de la religión, se nos repetía muchas veces esto y yo no lo entendía. Pero lo que se repetía, entre otras cosas, era los testigos de Jehová no destruimos familias. Nosotros no somos una secta porque no salimos de ningún lado, somos una religión aparte. Se repetían esto continuamente, no, ya sé que los Bueno, testigos de Jehová no destruyen familias, eso ya lo sé, no entendía por qué lo repetían a cada rato, porque encima el testigo de Jehová te enseña que tu vida familiar sea lo mejor de lo mejor, disfrute el secreto de la felicidad familiar. Ellos publican libros con ese nombre, ¿no? Y te dan consejos para el hijo, para el padre, para la mamá,
para todo. Entonces yo no entendía cómo es que la gente podía decir que destruían familias. Pero bueno, cuando destruyó mi familia, ahí recién lo puedo entender. Y después me di cuenta de que no era lo mío solamente. Nos Sí, yo, dimos por ejemplo, cuenta. yo no culpo a mi vieja, digamos, yo culpo ni tampoco al pastor ni nada, o sea, culpo a la secta, digamos, porque son todos víctimas, ¿me entendés? No es que yo Mm, soy la víctima porque, bueno, me privan del vínculo con mi madre por crearle todo este tipo de ideas. No, ella también es víctima porque ella también se pierde de generar un vínculo con su hijo desde otro lugar, ¿me entendés? Aceptando sí. lo que es su hijo, lo que es la vida, básicamente. Pasa que ese es el tema con ellos. Esta vida no sirve, ¿me entendés? No, no la van a aceptar. Todo lo que suceda acá, que no esté en los términos de ellos, no importa, ¿me entendés? Porque no, porque va a Hasta, perecer. hasta que venga Cristo. O sea, lo Claro, que venga claro, después ¿viste? es lo que Entonces, cuenta, ¿no? claro, sí, exactamente. Uno, no, te prohíben de vivir, boludo. Te Mm, prohíben de vivir. sí. Ese es el gran problema. La respuesta de mi mamá, o sea, mi mamá tuvo una infancia, pero miserable, miserable. La abandonaron cuando era bebé, no tenía ni un año que la abandonaron. Y se crió parte de su niñez en un entorno muy violento, viviendo en orfanatos. Y nos tuvo muy chiquita, o sea, tenía 20 años y ya me había tenido a mí. Antes de tenerme a mí, lo tuve a mi hermano a los 19. Y cuando nosotros éramos bebé, ahí se meten los testigos. Y después ella mete a mi papá. Todo lo que vivió en su niñez, esa gran desprotección, vulnerabilidad, ¿no? Mm. No tuvo ningún momento de tratarla, ni de hablarla, ni de recomponerse cuando se metió ahí adentro. Y una de las cosas que yo le preguntaba a mi mamá cuando era chico, le preguntaba si era feliz y ella me decía que no, que la felicidad no existía, que iba a ser feliz cuando venga el nuevo mundo. Exactamente. Igual. Y, y nada, y así se les va la vida, así se les va la vida, Exactamente. Exactamente. esperando. Sí, sí. Pero bueno, por otra parte, eh, o sea, con esa interpretación de la realidad, de que el mundo es de Satanás y de que pronto va a ser destruido y del paraíso, la vida que realmente lo es y todo eso, ¿no? Es muy difícil estar tranquilo o vivir en paz. Viven en angustia. Viven en velorio. El testigo de Jehová dice manténganse alerta y Sí, sí. publican libros, y manténganse alerta. O sea, te tienen así, ¿no? Con el culo en la mano Siempre. todo el Sí, sí, sí. tiempo. Y el mismo discurso con los adventistas. Imagínate, ¿no? Lo que debe ser. Yo cuando a los 21 años empecé a salir del grupo y finalmente me di cuenta que era una mentira, fue increíblemente transformador. Yo tenía 20, 21 años, así que recuerdo muy bien todo, cómo yo me sentía y cómo yo experimenté todo ese cambio. Y yo recuerdo que, así como te lo digo, fue transformador. De repente, no sé, ir al almacén a la vuelta y me pasaban cosas que nunca me habían pasado en esos 20 años. Disfrutar de la caminata al almacén, a algo tan mundano como ir a comprar. El Mm. sol, el árbol, el día, ¿no? Son cosas que antes ni siquiera tenía, lo No las apreciaba, apreciabas, no claro, lo sí, sí. apreciaba. Porque vivías en la angustia, digamos, de que te generan ellos. Y el mundo de Satanás, y el mundo Mm. de Satanás todo el tiempo, que va a ser destruido. Sí, es muy loco. Pero bueno, nada, y la gente que está ahí adentro, que no puede romper con todo eso, debe ser, sí, muy, muy triste. Yo, mi mamá lo noto en cómo se fue deteriorando físicamente. Mm. Y esto que te digo, de que la abandonaron de niña y ella ahora de repente tener que abandonar a su hijo, Mm. aunque no quisiera, yo no creo de que le sea tan fácil a ella de tramitar. Pero Y bueno, no, son cosas que ella elige vivir también. sí, sí, O sí, sea, sí. es víctima, yo sé que es una Es víctima, víctima, ¿no? sí, por eso no sé hasta qué punto elige, ¿viste? Mm, Yo creo que esto es parte de la abducción, o por lo menos así yo lo elaboré con respecto a mi madre, ¿viste? Como yo, en algún punto sí, como que estaba enojado con ella, como que decía, vos elegís la religión antes que tu hijo, bueno, ok, bye, ¿me entendés? Pero después es como que dije, bueno, ella también es víctima de todo esto, entonces es como que, qué sé yo. sí, no, es que yo también lo entiendo, lo veo, como te digo, ¿no? De que ella está sufriendo mucho con todo esto, con nuestra separación, con que no hablemos y todo lo demás.
¿Hace mucho no hablan? La vi hace 2 meses, la crucé, que ella estaba en un auto, me bajó la ventanilla, me saludó y más que eso no. Pero siempre es eso, ¿viste? Un saludo cordial, un hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Jehová y nada más. Claro, sí, sí. Sí, se Eh, torna un vínculo muy formal. sí, no hay interés en otra cosa, no hay interés en otra cosa de ella hacia mi lado y yo cuando le pregunto es como muy cortante, gracias a Jehová. Claro. Mm. Sí, sí, sí. Sí, en mi caso, yo como soy un poquito más, no sé, me gusta gozármela un poco, digamos, cuando ella por ahí me preguntaba de alguna cuestión en mi vida, ¿me entendés? Yo le comentaba de alguna cuestión que va completamente en contra de la iglesia, ¿me entendés? Entonces, como que, pero yo como para demostrarle, ¿me entendés? De que, o sea, el telón que ella está poniendo, el filtro que ella está poniendo entre ella y su hijo, ¿me entendés? Porque, o sea, como te digo, hasta esto es pecado en los adventistas, ¿entendés? A llevar una cadenita, ¿entendés? A este nivel son muchas cosas. Entonces es como que, ay, si te agarró una infección por el arito, y bueno, porque, bueno, estás usando un arito de Satanás, Claro. ¿entendés? Entonces yo ¿Cómo cuando, funciona la mente? claro, entonces como que es imposible establecer un vínculo porque cualquier cosa que vos le cuentes, ella lo va a jugar desde ese lado, Tal cual, ¿entendés? tal cual. Nada, es tremendo. Ahora que empecé a estar más activo subiendo contenido y eso, nada, me encuentro con muchos comentarios así, completamente de gente fanática, adoctrinada, desinformada, Mm. ciega. Pero bueno, nada, sí, es complicado tener familia ahí adentro, es muy complicado. Yo, como Sí, te digo, entiendo todo esto de que ella es víctima y me cuesta muchísimo el no desesperarme por decir, bueno, sí, es víctima, bueno, ¿qué más puedo hacer para ayudarla? Y yo sé que cuando no esté mi mamá en este mundo, nada, me voy a sentir muy, pero muy culpable de no haber hecho más. Pero que sencillamente más de... Yo todo el proyecto que empecé de la asociación y del activismo hace 3 años lo empecé por mi familia. Más de mm, lo que estoy haciendo ahora no puedo hacer. Ya intenté hablar con ellos eh, razonablemente sobre la mentira, pero tampoco funciona así. igual yo creo que el tema es que el corrimiento lo tienen que hacer ellos, porque yo creo que es posible Tal cual. un vínculo de respeto. Porque, a ver, a mí no me parece mal en realidad. O sea, me parece, sí me parece mal de movida la manipulación y todo lo que generan estos grupos coercitivos y tal. Sí, eso me parece mal de movida, ¿me entendés? Pero yo me puedo vincular con vos si sos adventista. De hecho, con mis tías yo tengo un vínculo, ellas saben todo sobre mi vida, con ellas yo puedo hablar, ellas son adventistas y ellas sí, ellas pueden hacer esta separación. Yo con mis tías tengo un lugar en el que es posible que ellas siguen siendo adventistas y ellas me siguen tratando igual como son una familia adoptiva, digamos, que tengo, yo les digo tías. Pero porque tal vez no son tan fanáticas, tal vez porque pueden hacer un corrimiento, viste, de esto, que es posible, digamos. Pero el tema es que ellos viven, los que están más abducidos, viven con tanta soberbia, ¿me entendés? De que, y cuando te ven, lo único que quieren decirte es que estás mal, porque no estás en el camino de Dios. Entonces eso hace lo que hace que se imposibilite el vínculo. Porque, a ver, yo también intentando convencerla y hacerle ver todas estas cosas, qué sé yo, estoy haciendo lo mismo, estoy predicando. ¿Me entendés? Entonces estoy intentando hacer lo mismo y me di cuenta de que, bueno, tal vez a ella le sirve creer en eso. ¿Me entendés? Por supuesto, o sea, Porque más allá de, no se puede elaborar más allá de eso, y bueno, y está bien, ¿viste? Pero yo lo puedo respetar, el tema es que ellos no. Y ahí es donde se produce la es controversia. que, pero por supuesto, si no existiera esto de el desprecio de la otra parte, porque yo ya no adhiero a su creencia religiosa, no estaríamos hablando de todo esto. Eh, Claro. Sí, el desprecio lo claramente. genera la institución. La institución es la que predica ese desprecio hacia el otro. Con todo esto que me contaste de que es señalado, ¿viste? Y Es expulsado. tremendo. Hoy estaba viajando y entré a TikTok, que es una aplicación que estoy empezando a usar hace poco. Y entré a un vivo que, como estoy subiendo contenido de los testigos, me sugiere con todo contenido cristiano y de los testigos de Jehová. Estaban dando un vivo testigos de Jehová y debatiendo. Había una mujer que se ve que había sido testigo y estaba o sea, hablando de sus ideas o cuestionando las ideas del testigo. Y ahí en el chat, las cosas que ponían o las cosas que le decían de que era una apóstata, vos sabés que nosotros no tenemos que hablar con apóstata. El anfitrión la bajó del vivo, dijo no sabía que eran apóstata, no, nosotros no hablamos con apóstata. O sea, pero
O sea, nadie Muy, pasará esta esquina, Gor, nosotros no hablamos con apóstatas. Es súper soberbio, ¿no? tal cual, porque ellos quieren mentirnos, quieren engañarnos, quieren arrastrarnos, No sacarnos de pueden la dejar a alguien religión. que los ponga en evidencia. Todas esas cosas en el chat, ¿viste? Y yo digo, fa, están re quemados. Pero bueno, sí, yo calculo que mi mamá debe estar en esa misma sintonía, pensando lo mismo de los apóstatas y horrorizada por su hijo apóstata, ¿no? Hablando mal Claro. de la organización. Pero bueno, nada, ¿qué puedo hacer por ella? Nada de nada. Yo digo, es su decisión, sí, pero bueno, nada, como el adicto, ¿no? ¿Es decisión del adicto? Es decisión del adicto. Es totalmente igual, es totalmente comparable para mí. Sí.